Su fundación. En 1516 desembarcó la zona Juan Díaz, quien denominó inmediatamente el Río de Plata el Río de Solís, y también Mar Dulce. Las aventuras terminaron ese mismo año cuando los indios decidieron comérselos. El 3 de febrero de 1536, otro español, Pedro Mendoza, que había sido enviado por el rey de España para frenar el avance del portugués, mandó a construir un fuerte denominado la Santa María de los Buenos Aires, en el margen derecho del Río de la Plata. Desde sus orígenes perteneció al Virreinato del Perú del Imperio Español. Fue una ciudad de importancia menor en comparación con Lima y otras plazas coloniales. Los intereses de España en estas tierras eran garantizar y apoyar la navegación de los ríos que penetraban en el territorio, asegurar la posesión de las tierras y contribuir a que fueran pobladas, facilitando así la circulación entre el Alto Perú y estos nuevos dominios. En 1592 se extinguió el adelantazgo y la ciudad pasó a depender del gobernador de Asunción. En 1603, para acabar con el contrabando, se expulsó a todos los portugueses y en 1640 Portugal se independiza de España y funda en la margen izquierda del Río de la Plata la colonia de Sacramento, que se convierte durante más de un siglo en la sede del contrabando de la región, contrabando dirigido principalmente por los ingleses. En 1713 se concedió la licencia entre España e Inglaterra para importar esclavos africanos a Buenos Aires. Este favoreció a España, ya que convirtió el Buenos Aires que era en ese entonces en un centro de comercio de la región, llamado el Tratado de Utrecht. El planteamiento urbano de Buenos Aires respondió a los criterios y necesidades de la ciudad en ese entonces, enfocándose a las ciudades de España, contando con un damero de manzanas de cuadra, y cada cuadra de estas contaba con 4 lotes. En 1776 se convirtió en capital del Virreinato de Río de la Plata. Su importancia comercial hizo que en 1776 el rey de España, Carlos III, creara un virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires, dejando de depender del Virreinato de Perú. De este modo es como comenzó a ser una ciudad comercial de mayor importancia. Estaba basada en el puerto y conectada con las ciudades interiores del virreinato. En este plano de la ciudad se observa el puerto de Santa María de Buenos Aires, situado sobre la costa sur del Río de la Plata. En 1782, Buenos Aires comienza a ser una ciudad comercial de mayor importancia. Se basaba en el puerto y estaba conectada con las ciudades del interior del virreinato. Buenos Aires a principios del siglo XIX continuaba con los principios estipulados por las leyes de Indias, con forma de cuadrícula de calles y manzanas. Una de las huellas más importantes fue el establecimiento de la Plaza Mayor, conocida hoy en día como Plaza de Mayo, el Fuerte y el Cabildo. Para el año de 1806, la ciudad cae en manos inglesas, aunque fueron expulsados por un ejército proveniente de Montevideo en la Batalla de la Reconquista, y un año después los ingleses volvieron a intentarlo y de nuevo fueron derrotados en la Batalla de la Defensa. Aprovechando el vacío del poder que se produjo en España tras la invasión de Napoleón, el 25 de mayo de 1810 el Ayuntamiento de Buenos Aires declaró su independencia, llamado Revolución de Mayo. Gracias a esto, el 9 de julio de 1816, otras provincias del virreinato se declararon independientes de España.
y por supuesto se crearon las providencias unidas al Río de la Plata. Esto hizo un paso fundamental hacia la independencia definitiva. No obstante, a partir de 1820, Buenos Aires inició una nueva etapa de gran prosperidad, esta basada a su economía, del sector de la ganadería. También los saladeros de carne y las exportaciones de cueros. Pero a pesar de todo esto, esta época fue interrumpida por la Gran Guerra de Brasil. Este plano topográfico hace referencia al nombramiento de las principales calles de la ciudad de Buenos Aires y de los templos, plazas, edificios públicos y cuarteles en el año de 1822. En 1826 se realizó el ensanche de algunas calles, como Corrientes, Córdoba, Santa Fe, Belgrano e Independencia, la primera transformación de importancia, ya que buscaba romper con la herencia colonial española. De 1829 a 1842, los enfrentamientos entre unionistas y federalistas en Buenos Aires vivieron un paréntesis con la llegada al poder en 1829 de Juan Manuel de Rosas, tristemente famoso por la creación de la Mazorca, una policía política que marcaría en parte el devenir político de Argentina, y la ciudad padeció el imperio del terror desde 1840 hasta 1842. Ya estando en 1853, se creó el Estado de Buenos Aires. Para esa época, el espacio urbano se extendía hacia el oeste, hasta la Plaza Miserere, y las actuales calles de Jujuy y Pueyrredón. También hacia el norte, hasta las calles de Santa Fe, y hasta el sur de las calles de San Juan. Hacia fines del siglo XIX, además de estas áreas, solo Flores y Belgrano estaban urbanizados. Hacia fines del siglo XIX, estos barrios fueron incorporándose al entramado urbano de la ciudad y anexado dentro de los límites porteños como parte del ensanche. También es importante aclarar que la población aumentó paulativamente. El censo de 1855 contabilizó 93.000 habitantes. Para el año de 1862, la ciudad de Buenos Aires se convierte en la capital de la nación unificada. Desde 1864 a 1914, la ciudad, debido a la gran inmigración, multiplicó por 8 su población, dando lugar a grandes cambios en su fisonomía. Siguiendo el estilo parisino del Segundo Imperio, el estilo Haussmann, se construyeron grandes avenidas y plazas, edificios públicos y obras emblemáticas. La historia de Buenos Aires no puede entenderse sin el fenómeno de la inmigración. Desde 1587, fecha del desembarco de los primeros esclavos negros que llegaron a Buenos Aires, la población negra aumentó considerablemente, de forma que llegó a ser prácticamente la mitad de la población argentina. La población de origen africano desapareció de Argentina por una programada política, como enviar a los negros a formar parte de las primeras líneas de guerra. Cuando la fiebre amarilla arrasó Buenos Aires, el propio ejército cercó la zona para que no pudieran salir. Su desaparición es uno de los grandes misterios de la historia de Buenos Aires y de toda Argentina. A partir del siglo XVIII, el libre comercio que hizo Buenos Aires marcó una época de gran crecimiento. La ciudad, por supuesto, recibió más inmigrantes, una gran cantidad de inmigrantes, y nada de sospechar, españoles alcanzó la cifra de 50.000 habitantes. En 1836 tenía 62.000 habitantes. También en 1880 contaba con 313.000 habitantes.
Ya para ese entonces se sumaron después de los españoles, los italianos y los franceses, y además europeos. Los mandatarios favorecieron la inmigración europea con el mismo interés que pusieron en terminar con el origen africano de los indígenas. Es principalmente que tras la promulgación de la Ley Avellaneda en 1876, cuando la inmigración llegó a sus cotas más altas, se crearon hoteles de inmigrantes y también los famosos o conocidos como conventillos, raquitas viviendas en alquiler para los recientes llegados. Pero después de todo esto, tuvo que llegar lo malo, la pobreza, la falta de higiene, y todo este tipo de cosas hicieron que provocaran numerosas epidemias, como por ejemplo en 1852, 1858 y 1870. Pero ¿cómo nos podemos olvidar de la fiebre amarilla que fue en 1871? Está provocando aún más muertes de las que causaron estas fechas en conjunto. Ya por los lados de 1870, los millones de inmigrantes, la nostalgia de la tierra, la pérdida de raíces, la explotación de negros, la pobreza, el desarraigo, prostitución y la delincuencia darían su fruto en los arrabales de la ciudad en una forma de expresarse, el lunfador, y una forma de sentir y vivir de lo que surgiría el tango. Este plano de la ciudad de Buenos Aires indica las líneas de los ferrocarriles en explotación y proyecto. Además de eso, podemos ver cómo la ciudad se ha expandido a lo largo del tiempo. El censo de 1869 contabilizó 187.000 habitantes. En los casi 15 años transcurridos desde el relevamiento de 1855, la población se había duplicado. Y es que Buenos Aires crecía a pasos agigantados, y lo hacía gracias al constante flujo inmigratorio europeo, un flujo que se aceleró tras la promulgación de la Ley de Inmigración en 1876, conocida como la Ley de Avellaneda. Aún en 1870, Buenos Aires presentaba una planta urbana pequeña, que por supuesto mantenía su organización tradicional, por lo que la mayoría de actividades cotidianas de la población se realizaba a pie. Esta situación cambiaría radicalmente en el último tercio del siglo XIX. Buenos Aires se transformó en la capital federal del país en 1880. Lo hizo después de décadas de conflictos con la provincia de Buenos Aires, que no quería perder el territorio de la ciudad por motivos económicos y políticos. Buenos Aires se separó de su provincia, La Plata pasó a ser la sede de los poderes provinciales, el gobierno nacional se reservó el control del puerto, la administración de la justicia y la policía. La expansión urbana de mediados del siglo XX. Aproximadamente en 1910, fecha del centenario de la ciudad, Buenos Aires es categorizada por la mayor ciudad de América Latina. Ya en eso, de 1913, se inauguró el subterráneo. Por supuesto, el primero en Latinoamérica, que iba desde Plaza de Mayo hasta la Plaza de Miserere. En 1914 hubo un cambio, provocando que se alargara muchísimo más el subterráneo y llegando hasta el Cabillado. La ciudad vivió con intensidad los movimientos anarquistas del principio del siglo XX y obviamente tuvo su propia semana trágica, con más de 700 manifestantes muertos. A fines de la década de 1920,
El puerto de Buenos Aires era el mayor en América Latina y de todo el hemisferio austral. Por otra parte, fue tradicionalmente la principal entrega marítima de Argentina. En él convergían las 5 líneas ferroviarias de la comunicación del interior del país. Esto último da a reconocer lo importante que eran los puertos en aquellas épocas, ya que las vías ferroviarias fueron construidas para que de este modo pudiese cargar material de primera mano, como también material importante para la construcción de estas mismas. Le Corbusier siempre fue un personaje singular. En 1929, cuando rondaba los 42 años, pasó por Buenos Aires y la bautizó la ciudad sin esperanzas. Pero luego, casi de la noche a la mañana, armó un proyecto para renovar la ciudad, demoliendo medio centro porteño. Buenos Aires, la ciudad del gran destino de Sudamérica, está más enferma que ninguna, justamente porque es de naturaleza fuerte y juvenil. Ha sufrido en su crecimiento relámpago el asalto acelerado de los errores. Hoy es una de las grandes capitales del mundo. Un formidable destino le aguarda. En 1929, habiéndola conocido, la llamé la ciudad sin esperanza, en la cual los hombres no podrían conservar ni aún la esperanza de días armoniosos y puros, a menos que, fuerte de su fuerza, Buenos Aires reaccione y actúe. Le Corbusier entiende que la ciudad debe ser reducida y ordenada, aplicándose los métodos sugeridos para el mismo para la Ville radieuse. Así pues, Jorge Ferrari Ardoy y Juan Curchán desarrollaron bajo la dirección de Le Corbusier las ideas para un plan director para Buenos Aires. El proyecto del Plan Director para Buenos Aires nace de la necesidad de una modernización de la ciudad existente. Le Corbusier aplica en la proyección del plan los nuevos sistemas técnicos infraestructurales en la concepción de la nueva imagen de una ciudad anclada en su pasado. Su principal apuesta es el río. El Río de la Plata se entiende como una red de circulación, un eje vertebrador que se ramifica, se extiende y que cose todo el territorio. Es por ello que se definirá como el elemento más importante de desarrollo de todo el plan. Es en él donde se situará la Cité des Affaires, un elemento que definirá conceptualmente toda la intención del arquitecto. La incorporación del automóvil determina la redefinición de la antigua manzana de 120 metros de lado por otra de 400 metros o más, dimensión que Le Corbusier considera suficiente para el automóvil. Cada unidad de la nueva malla agrupará 9 manzanas. En una última etapa, las autopistas no estarán instaladas sobre el suelo, sino que estarán construidas a 5 metros de altura. El nuevo estatuto urbano, inspirado por la tesis de la tipología Ville radieuse, estará de acuerdo con los lineamientos de la Carta de Atenas de 1933, expresada por los siguientes puntos esenciales. En primer lugar, la calle tradicional es reemplazada por la disponibilidad total del suelo de la ciudad para los peatones. El camino de los mismos puede seguir todas las direcciones útiles independientemente de la situación de los inmuebles construidos, como oficinas, administración, oficinas, etc. En segundo lugar, los edificios pueden ser situados de acuerdo a la orientación más favorable en la región considerada. En tercer lugar, la ciudad se transforma en una ciudad verde. En los barrios residenciales, por ejemplo, los edificios no cubren más del 12% de la superficie del barrio, construidos sobre columnas dejando libre paso a la circulación en todos sentidos y restituyendo a los peatones el 100% de la superficie del suelo. Entre los edificios, 88% de parques con servicios comunes y en sus terrazas espacios para baños de sol y agua. En cuarto lugar, aunque la ciudad se ha transformado en parque, la densidad de población en el interior de un barrio residencial puede alcanzar a una cifra excepcional, hasta 1000 habitantes por hectárea. La reorganización del sistema vehicular
Determinará la separación del peatón y el automóvil por medio de autopistas a alto nivel 5 metros. Es necesario restablecer por medio de disposiciones especiales lo que puede llamarse el reino del peatón. Una ciudad es un órgano. Cuando una ciudad ha llegado al estado adulto como Buenos Aires en este momento, su deber es reconocer cuáles son sus elementos constitutivos, cuáles con sus órganos, sus dimensiones, y tratar de situarlos normalmente en el cuerpo urbano. Antes de pasar con el resto del video, tendremos una sección interactiva con ustedes, una fase de preguntas. El que responda bien se negociará con la profesora un punto extra. Muchas gracias. Preguntas. ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires fue fundada 2 veces? ¿Cómo era la organización urbana que se regía en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XIX? ¿Y cuál era la razón detrás de esta organización? ¿Qué influyó para que se provocara la Revolución de Mayo? ¿Y qué consecuencias políticas trajo consigo? En 1943, la ciudad vivió una revolución militar. En 1946, llegó al poder Juan Domingo Perón, que ha pasado a la historia por su populismo y por sus grandes reformas, pero sobre todo gracias a su mujer Eva Perón. En 1955, Buenos Aires sufrió un bombardeo que fue efectuado por sus propios militares. En 1962 y en 1963 vivió también conflictos armados. La suburbanización periférica tiene como protagonista al loteo popular, la división de los terrenos. La escasa regulación estatal permitió ofertas de tierra de muy baja calidad ambiental, en donde predominó la autoconstrucción. Posteriormente, un golpe militar depuso al presidente Perón, que tuvo que exiliarse a España, y en 1973 regresó al poder, y poco después murió, lo que causó que los militares ocuparan el poder de nuevo. En cuanto a la arquitectura, gracias a la inmensa riqueza histórica y cultural, Buenos Aires cuenta con diversos estilos arquitectónicos. En primer lugar, la arquitectura colonial. Fachadas simples, construcciones de adobe, hierros en las ventanas, techos de teja y cañones de cerámica son algunas de las características de la arquitectura colonial. Dentro del eclecticismo porteño es uno de los estilos más particulares. El origen se remite a la época en la que la actual Argentina estaba bajo el dominio español. En 1716, el rey español autorizó a edificar una iglesia a las afueras de Buenos Aires. Actualmente es el barrio de Recoleta, céntrico y uno de los más turísticos. Pese a los cambios, lo que resiste imponente es la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Tiene una sola nave y 6 capillas laterales que disimulan el grueso muro. En la fachada tiene ventanas con piedra ónix translúcida, llamadas berenguela, y un pequeño nártex perpendicular a la nave principal. Los altares laterales son de estilo barroco germánico y entre las imágenes se destaca el del Señor de la Humildad y Paciencia, de un autor anónimo. La torre del frente fue el punto más alto de la ciudad durante mucho tiempo, con un capullín cubierto de mosaicos cerámicos. Otra edificación que también resalta la arquitectura colonial es el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo. El Cabildo fue el escenario de la Revolución de Mayo de 1810, que marcó el inicio de la construcción de Argentina. Es por lo tanto un edificio emblemático. Los cabildos fueron una de las instituciones más importantes del periodo colonial en Hispanoamérica. Se ocupaban de la justicia, la administración, la policía, el abastecimiento y la organización de las ciudades y las áreas rurales que las rodeaban. Se suponía que se encargaban de cuidar el bien común. La palabra cabildo proviene de capitulum, a la cabeza, en latín.
De acuerdo a las leyes de India, la presencia de un cabildo era la condición jurídica para que existiera una ciudad. El de Buenos Aires fue creado el momento de la fundación, en 1580. El cabildo era la única autoridad elegida por la sociedad local. Los virreyes, los gobernadores, los miembros de la audiencia y otros funcionarios importantes eran nombrados desde España. En cambio, los miembros del cabildo representaban a los habitantes de Buenos Aires, aunque solo los vecinos tenían derecho a integrarlo. En el siglo XVI se consideraba vecinos a los conquistadores y sus descendientes, con casa poblada en la ciudad. El edificio histórico también es parte del patrimonio del museo. Fue reconstruido en 1940 en el mismo lugar en el que se asentó el cabildo del siglo XVIII, respetando su forma. Algunos espacios recuerdan la antigua funcionalidad, como la sala capitular, donde se creó la junta, y uno de los calabozos. La exposición cuenta además la historia de la transformación del edificio, que es también historia de los cambios arquitectónicos de Buenos Aires. En segundo lugar tenemos la arquitectura neocolonial. Cuando Argentina festejó su centenario en 1910, el estilo francés cobraba fuerza a nivel arquitectónico. Martín Noel, fundador de la Academia de Bellas Artes, propuso volver a las raíces culturales y en tono desafiante construyó una inmensa casa de estilo colonial. Tiene un patio interno, combina zonas secas con áreas de jardines y una fachada blanca de muros revocados y ornamentada. Desde 1936 es el Museo Isaac Fernández Blanco. El neoclasicismo en su origen fue la respuesta al barroco francés, retornando a la arquitectura clásica. Los templos griegos con columnas, arcos, frontispicios triangulares y planos que subrayan las jerarquías del espacio son los ejes del estilo. Otra emblemática edificación que se encuentra en la Plaza de Mayo es la Catedral Metropolitana, que luego de un derrumbe la iglesia pasó 26 años solamente con la fachada y sin interior. En 1791 se inauguró la planta nueva, realizada por Antonio Macera, y 30 años después, Próspero Catelín fue el encargado del actual pórtico con columnas de orden jónico. En su cuidado frontispicio está representado el reencuentro del patriarca Jacob con su hijo José. Además de esto, son inspirados en el Palacio Borbón de París. Incluso las 12 columnas que se encuentran en la fachada hacen alusión a los 12 apóstoles. En tercer lugar, tenemos la arquitectura neogótica. Durante el siglo XIX, en Europa se despertó una fiebre cultural por el regreso del gótico. En la última parte de ese periodo, la oleada alcanzó a Buenos Aires, que en aquel entonces vivió una etapa de inmigración calificada. Las construcciones góticas tenían una fuerte vinculación religiosa. La construcción hacia arriba era una manera de representar la búsqueda de Dios en el cielo, mientras que aprovechar la inmensidad de los espacios se consideraba una reverencia en aquellos tiempos. Los techos son abovedados y la fachada de arco punteado. En Buenos Aires, la iglesia de Santa Cruz, en el barrio de San Cristóbal, es una de las pocas de estas características. Cuando se inauguró en 1893, era una primitiva capilla de hierro, madera y chapas en una zona rural. Un año después, primero con el apoyo de empleadas domésticas irlandesas y luego con el de más adinerados de la comunidad de ese país, se construyó la iglesia actual. Lo neogótico se expresa en el arco ojival, la intersección de dos bóvedas conectadas por líneas, el contrafuerte, los vitros de grandes dimensiones y el rosetón en el frente. A principios del siglo XX, muchas ciudades comenzaron a tener un estilo jovial, moderno y más libre de las reglas clásicas. El Art Nouveau cobró relevancia y sus planos se expandieron por todo el mundo. En la ciudad de Buenos Aires, los inmigrantes encontraron en este estilo una manera de oponerse al academismo francés que caracterizaba a la burguesía local. El Palacio de los Lirios, un edificio de rentas con una fachada ondulante, un eje medio y balcones bow window en el centro,
Las líneas curvas se plasman en los 3 pisos, los muros, los balcones, los pasillos internos y hasta en las barandas. La decoración se completó con elementos de la naturaleza y la herrería artística. En la esquina se ubica la vivienda colectiva No hay sueños imposibles. Se destaca su cúpula de 3 pisos con un primer nivel de base, otro de templieto y en lo más alto un cupulín que remata el edificio. La Galería Güemes es un verdadero tesoro de época para descubrir mientras se recorre el centro de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un pasaje peatonal de más de 100 metros de extensión, con un valor cultural e histórico inigualable. La Galería Güemes, inaugurada en 1915, funcionó en el pasado como un lugar de compras y de acontecimientos sociales. Albergaba entonces un salón de eventos, un restaurante y un teatro. Había algunas oficinas y departamentos para alquilar de lujo. Considerado el primer rascacielos de Buenos Aires, revestía elegancia con sus detalles en broncería, con sus avanzados ascensores y con sus imponentes cúpulas de vidrio y hierro, entre otros ejemplos. Además de esto, fue declarado Patrimonio Arquitectónico y Sitio de Interés Cultural de la ciudad de Buenos Aires. También fue reconocido como edificio emblemático del Art Nouveau de Buenos Aires. La arquitectura ecléctica. La riqueza y complejidad de algunos edificios vuelve difícil encasillarlos. En parte, influyó que en sus tiempos de construcción fueran prolongados y cambiaran varias veces de arquitecto. Cada uno le dejó su toque personal generando un nuevo estilo porteño, el eclecticismo. El Teatro Colón es uno de los mejores del mundo por su acústica y construcción. En 1890 se colocó la piedra fundamental, pero el sobrio proyecto de Francesco Tamburini se vio interrumpido un año después tras su muerte. El reemplazante fue Víctor Meano, hombre de confianza del antecesor, quien buscó imponerle un estilo del Renacimiento italiano con distribución propia de la arquitectura alemana y la gracia del estilo francés. En 1894 se estancaron las obras y recién retomarían en 1904 a cargo del belga Jules Dorman, ya que Meano había sido asesinado. El tercer y último arquitecto fue el responsable de la recarga de decoración en detalles como el vestíbulo, el foyer, las escaleras y galerías. Se destaca su sala en herradura, los palcos a la usanza francesa y la platea que presenta una suave pendiente con el piso levadizo. Finalmente, la arquitectura racionalista. Descoloridos, sin ornamentos, altos, simples e integrados en el paisaje urbano. Los edificios de la arquitectura racionalista se contraponen con la Belle Époque francesa. Son tan fáciles de distinguir como difíciles de encontrar en las calles porteñas. Imponen, pero no lo son muchos. El más emblemático es el edificio Cabanag, frente a la Plaza San Martín, en el barrio Retiro. Se inauguró en 1930, después de solo 22 meses de construcción, con una estructura de hormigón armado y 120 metros
que lo transformaron en el más alto de Sudamérica. Su estilo escalonado se debe a las normativas vigentes sobre alturas máximas, aprovechando para construir terrazas y miradores. El estilo a cargo fue el de Sánchez, Lagos y de la Torre, contratado por Corina Cavanagh, miembro de una distinguida familia de aquel entonces. Buenos Aires en la actualidad. La ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada Capital Federal por ser sede del gobierno federal, es la capital de la República Argentina. Está situada en la región centro-oeste del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana. Buenos Aires cuenta con la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica, Hispanoamérica y del hemisferio sur, y una de las 20 mayores ciudades del mundo. La ciudad se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de vida en América Latina, y su renta per cápita se ubica entre las 3 más altas de la región. Es la ciudad global de categoría alfa, gracias a sus influencias en el comercio, finanzas, moda, arte, gastronomía, educación, entretenimiento y principalmente en su marcada cultura. Además, es la más visitada de América del Sur. El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la provincia de Buenos Aires y al este con el río. Oficialmente, la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios. La metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos en los que se divide el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial, además de su propia policía. Su perfil urbano es marcadamente ecléctico, ya que se mezclan los estilos colonial, español, art deco, art nouveau, neogótico, italianizante, francés borbónico y academicismo francés. Por esto último, sumado a su desarrollo edílico y marcada influencia europea en su arquitectura en determinadas zonas, es que se la conoce en el mundo por el apodo de la París de América. Hoy, Buenos Aires es una capital moderna y cosmopolita que enamorará a todo el que la visite, con numerosos atractivos turísticos, de trepidante vida y con la que todos los amantes del tango tienen una cita. Como dijo Borges, siempre he sentido que hay algo en Buenos Aires que me gusta. Me gusta tanto que no me gusta que le guste a otras personas. Es un amor así, celoso. Jorge Luis. Ya que terminamos con toda nuestra información, es momento de dar la respuesta. En primer lugar, Buenos Aires fue fundada 2 veces. Esto porque la primera fundación, realizada por Pedro Mendoza, fracasó debido a razones de inestabilidad económica, de vivienda y otras causales. En segundo lugar, la organización de Buenos Aires a principios del siglo XIX seguía los principios estipulados por las leyes de Indias por ser colonias, así que seguían estas leyes que promovían las calles con forma de cuadrícula y manzanas. Por último, la Revolución de Mayo de 1810 fue provocada por el vacío de poder que se había producido en España tras la invasión de Napoleón. Así fue como el 25 de mayo el Ayuntamiento de Buenos Aires declaró su independencia.